En 1510, el Papa Julio II decidió decorar la biblioteca de la estanza de la Asignatura del Vaticano con diferentes frescos simbólicos sobre la filosofía, la teología, la poesía y el derecho. Eligió al pintor Rafael Sanzio. Rafael situó la escuela de Atenas en un templo romano dominado por la perspectiva. Dos estatuas presiden la reunión: Apolo, dios de la razón, y Atenea, diosa de la sabiduría. Un grupo de filósofos y hombres de ciencia se disponen en el espacio. La mayoría son griegos. En esta presentación conoceremos poco a poco a los principales personajes. En el centro preside en el conjunto Platón, con el dedo levantado hacia el mundo de las ideas y el Timeo bajo el brazo. Aristóteles tiende su mano hacia la tierra y sostiene la Ética Nicómaco con la otra mano. Una escena simbólica que ilustra la concepción renacentista de la filosofía griega. Ellos y Sócrates son los maestros del pensamiento occidental. Sigamos un recorrido histórico. En primer plano hay un grupo presidido por Pitágoras. Él y sus discípulos formaban una secta convencida de la razón numérica del universo. Su famoso teorema es conocido por todos. Pensaban que la Tierra era una esfera que giraba en torno al fuego central. Este movimiento generaba la música de las esferas, imperceptible porque la oímos desde que nacemos. En los peldaños de la escalinata está sentado Heráclito, que pensaba que el mundo estaba en continuo movimiento. Panta rei. Todo fluye. Por ello, decía que nunca podremos bañarnos dos veces en el mismo río. Junto a él, Parménides, de pie, sostenía un planteamiento opuesto. El ser Toom es la razón de todas las cosas, es inmutable. Suya es aquella célebre afirmación: el ser es y el no ser no es. Una figura a la izquierda no es fácilmente reconocible. Se la identifica con Empédocles y con Anaximandro. Pensemos que es el primero. Para él todo en la tierra era una mezcla de los cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra. El mundo estaba sometido a dos fuerzas: el amor, que unía a los elementos, y el odio que los separaba. El mundo solo es posible cuando existe el equilibrio. Una leyenda cuenta que se arrojó al volcán Etna y que éste escupió sus sandalias. Volvamos al centro, a Sócrates. Él hizo de la conversación por las calles la herramienta idónea para conocer la razón de las cosas. Buscaba la virtud y pensaba que sólo era posible en coexistencia con lo hermoso. Sin embargo, fue acusado por sus enemigos de corromper a la juventud y de ateísmo. Fue condenado a beber cicuta y murió ante sus discípulos, como nos cuenta Platón en la Apología. Entre estos discípulos había militares como Jenofonte, que también fue célebre historiador, y filósofos. Uno de ellos, Antístenes, hizo del ascetismo, la pobreza y la simplicidad las leyes de su filosofía, la cínica. Su más conocido seguidor fue Diógenes de Sinope, un vagabundo que entre las burlas de sus conciudadanos vivía en una tinaja. De día caminaba con una linterna encendida, buscaba hombres honestos. Difícil tarea en una época de falsos honores y lujos. Se cuenta que Alejandro le preguntó si podía hacer algo por él, y él le contestó que sí, que se apartara porque le quitaba la luz del sol. Platón fundó la Academia, que siguió viva durante muchos siglos. Ya en el siglo III de nuestra era, Plotino renovó su sistema
filosófico. El neoplatonismo influyó en el cristianismo medieval y en la escolástica. Tras la Academia de Platón, Aristóteles fundó el Liceo, junto a un templo de Apolo. En su dirección le sustituyó Teofrasto, tutor de los hijos del de Estagira y autor de importantes obras sobre la botánica. El mundo cambió definitivamente con la llegada de Alejandro. Sus macedonios llegaron hasta el Indo, conquistaron Persia y Egipto y difundieron la cultura griega por todo el mundo. Y también integraron los conocimientos de los otros pueblos. Sus continuadores fundaron bibliotecas y museos en Alejandría y en Pérgamo. Se expandió la ciencia y la filosofía procuró centrarse en las necesidades del ser humano. La primera respuesta la dio Epicuro. También él fundó una escuela, el Jardín. Sentó las bases de un nuevo hedonismo, dominado por una inteligencia que procuraba el placer y el olvido del dolor en un mundo regido por el azar y no por la causalidad, único mundo en el que es posible la libertad. Los estoicos, como Zenón, buscaban esa seguridad íntima en el ascetismo y en un comportamiento moral en absoluta conformidad con la razón, en una apatía que alejara los juicios falsos que promueven las pasiones, las emociones y los deseos. Se reunían en el pórtico del Ágora de Atenas, la Stoa, palabra de la que deriva el nombre de la escuela. En la esquina inferior derecha se reúne el grupo de los matemáticos y astrónomos. En primer término, Euclides se agacha para explicar una figura geométrica. En los elementos incluye postulados sobre las formas regulares que todavía hoy son estudiados en las escuelas. Junto a él, dos grandes geógrafos, Estrabón y Ptolomeo, de espaldas. Estrabón fue un gran viajero cuyas descripciones permitieron trazar uno de los primeros mapas del Ecumene, el mundo habitado. Claudio Ptolomeo dibujó el primer mapa mundi, con paralelos y meridianos. Estudió el movimiento de los planetas y construyó un modelo geocéntrico que estuvo vigente durante siglos. Por fin, Hipatia, la última directora de la Biblioteca de Alejandría, vivió en un mundo en crisis y pagó con la vida la defensa de sus ideas. Murió a manos de una horda enloquecida enviada por el patriarca cristiano Cirilo de Alejandría. Con ella acaba la antigüedad y nuestro recorrido por la escuela de Atenas, desde la que nos despide su autor, Rafael, que asoma en una esquina y nos mira.